matemática y a los que están obligados a ver los videos. Este video es una clase número 4 de función racional. Estoy suponiendo, estoy partiendo de que ya han trabajado con las fórmulas f de x igual a un número k sobre x, por ejemplo, f de x igual a 5 sobre x, o f de x igual a menos 2 sobre x, o una función f de x igual a 1/3 de x, que es lo mismo porque esto sería x sobre 3, ¿sí? Todas estas estructuras ya se trabajaron. También estoy suponiendo que se trabajaron las estructuras f de x igual a un número k sobre ax más b. Por ejemplo, podría ser 3 menos 3, qué sé yo, sobre 2x más 5. O podría ser otra función g de x igual a 7 sobre x menos 3. Que estas estructuras ya se trabajaron. A estas estructuras las llamamos funciones de proporcionalidad inversa. Estas no tienen un nombre particular, son una función racional que tiene esa estructura. Vamos a ver otra que sí tiene un nombre particular. Borremos. Vamos a ver la siguiente estructura. En esta clase la idea es trabajar con una estructura que tenga f de x igual a, en su forma general, ax más b sobre cx más d. Ejemplos, hay muchos. Podemos tomar, por ejemplo, una función que sea f de x igual a 5x sobre 2x más 3. Podemos tomar como ejemplo una función g de x que sea igual a 7x más 5 sobre 2x menos 2. Tenemos ejemplos. Por ejemplo, vamos a hacer la llama quién es a, quién es b. Este sería a, que en este caso es el 7. El b sería 5, 2 sería el c, y menos 2 sería el valor d. Comparando con el de antes, acá tendríamos, este sería a, b sería 0, sería b, este sería c, que es 2, y este sería d, que es 3. Bueno, este me olvidé ponerle c, si ya está el número. Bueno. Y esta es la comparación de qué estructura vamos a estudiar. Este tipo de estructuras se llaman funciones homográficas, y en realidad lo importante es tener un polinomio de grado 1 arriba y un polinomio de grado 1 abajo. Ese tipo de funciones van a tener un gráfico general, yo se los aclaro de antemano, pues ya lo vamos a ver, x, y. Va a pasar que vamos a tener un par de asíntotas, una horizontal y una vertical, que de alguna forma nos van a indicar cómo más o menos debería de construir el gráfico. Por ejemplo, podría ser así o podría ser así. O va esta curva con esta curva, que es como que se copian, son simétricas, o esta con esta, y se llaman funciones homográficas. Son las dos opciones como nos pueden ir quedando los gráficos. Eso para adelantarles algo. Vamos a ver ahora con un graficador qué sucede en estos casos particulares. Abrimos nuestro graficador. Bien, acá lo tenemos. Vamos a ver, la primera estructura que dijimos que eran las k sobre x se identifica con esto, por ejemplo, 5 sobre x, menos 1 sobre x. ¿Qué estructura tenía? Miren, lo pongamos en grises. ¿Qué estamos viendo en particular? Esa era la estructura k sobre x, en donde fíjense que siempre la asíntota vertical era el eje de las ordenadas y la asíntota horizontal era el eje de las abscisas. Lo mismo si tenemos menos 1 sobre x. Borremos lo anterior, sigue sucediendo lo mismo, se pega un poquito más, pues si nos acercamos vemos que se va despegando, es una cuestión del límite gráfico, el ancho de las líneas se juntan, pero digamos, se acerca a las asíntotas, este tipo de estructuras sin tocarlas a las asíntotas, y no siempre tienen la misma asíntota vertical y la misma asíntota horizontal, estas estructuras que eran k sobre x. Después avanzamos y estructuras un poco más complejas como esta que tiene k, que sería 5, sobre una x más b, el a sería 1, el b sería 4, pero como ya tiene x más algo o menos algo en el denominador. Esa estructura lo que pasaba, como verán, si bien siguen teniendo la misma asíntota vertical,
lo que sucedió es que las asíntotas horizontales cambiaron. En este caso ya notamos que la asíntota horizontal estaría más o menos por acá. En el valor, ¿qué valor sería este de asíntota horizontal? Fíjense. 5 sobre x más 4. Acá está mal esta función. Déjenme que le voy a cambiar. Le voy a cambiar porque no puse el paréntesis, entonces me la tomo mal a la función. Ahora sí va a tener sentido lo que estamos haciendo. Ahora sí es 5 dividido x más 4, va a cambiar bastante la estructura de la función. A ver, ahora tiene sentido. Y bueno, vamos a cambiar esta también. No, esta está bien escrita. Fíjense que cambio. La asíntota horizontal sigue siendo la misma que antes, que era en las curvas k sobre x, siempre era la misma asíntota horizontal, el eje de las abscisas. Siempre la asíntota horizontal era la misma, que era este eje, este mismísimo eje. Bien. Y las asíntotas verticales ya vemos que cambiaron, porque por ejemplo, en esta función que es roja, voy a borrar las dos grises, que era la estructura k sobre x. Fíjense que acá ya la asíntota vertical es menos 4, que es exactamente lo que anularía este denominador, que es x más 4. Tenemos otra acá que es menos 1 sobre x menos 3. Si anticipo, fíjense, lo que me va a anular el denominador va a ser cuando x valga 3. Van a ver que ahí va a salir la asíntota vertical. Bien. Entonces este tipo de funciones lo que hacía, respecto de las anteriores, era desplazar la curva hacia la derecha o hacia la izquierda verticalmente según donde quedaba su asíntota vertical. Si vemos ahora las nuevas curvas, voy a dejar una sola, esa roja, que tiene asíntota vertical acá, menos 4, pero todas, las dos rojas estas y las dos grises estas, todas las 4 funciones que están graficadas y que son la estructura o k sobre x o un número k sobre x más menos algo, tienen absolutamente todas la misma asíntota horizontal, que es el eje este, el de las abscisas. Se acercan ahí indefinidamente las curvas, si bien cambian las asíntotas verticales en los dos casos de las curvas rojas, que se mueven. Por ejemplo, acá se movió hacia la derecha y acá se movió hacia la izquierda la asíntota vertical. Vamos a ver qué pasa con las curvas esas amarillas que están ahí, en donde tengo, como la última estructura que queremos estudiar, x más menos algo arriba y x más menos algo abajo también. Veamos qué sucede. Fíjense en esta, por ejemplo. Nos vamos a acercar acá. ¿Dónde estaría la asíntota horizontal? Vemos que acá corta, por ejemplo, el eje. Pareciera que lo está cortando en menos 3, ¿no? Y la asíntota horizontal ya no es más este eje, porque la curva no se acerca indefinidamente. De hecho, acá, fíjense, se va alejando del eje. Acá estaba más cerca, hasta tal punto que lo había llegado a tocar, incluso acá, y se fue alejando. Y del otro lado pasa algo parecido. En realidad, la curva se va acercando, pero no pareciera que se fuera acercando al eje, pareciera que se fuera acercando a esta línea que está acá. ¿Cuál es esa línea? Fijémonos en el eje. Esa línea sería más o menos por acá, que sería cuando cuando y es 1, acá y vale 2, acá vale 4, acá vale 3, acá y más o menos valdría 1. Fíjense que pareciera que esa gráfica se va acercando a y igual a 1. Lo que vamos a hacer es graficarlo si y igual a 1 para que lo vean. Miren, ahí está graficado en verde y igual a 1 y vemos cómo la curva se va acercando a ese valor y igual a 1. Por lo tanto, la asíntota horizontal en este caso va a cambiar y va a dejar de ser el eje de las abscisas y va a ser y igual a 1. También a su vez tenemos acá la asíntota vertical, pero bueno, eso ya lo hemos trabajado bastante. Acá la asíntota vertical sería x igual a 2. La podemos graficar también en verde. Vamos a graficarla. Acá la ecuación sería x igual a 2, dijimos. Que pareciera estar siendo la asíntota, le vamos a cambiar el color, a las verticales le vamos a poner el color, el otro verde, ese medio raro. Ahí está. Bien, y tenemos las dos asíntotas, y como verán en la gráfica, que se aproxima por ambos extremos las asíntotas. Podemos hacer lo mismo con esta otra función. Fíjense, voy a borrar esta amarilla y voy a trabajar otra, que es menos 4x más 8 sobre 2x más 3, la estructura. Pongo esa estructura, borro esta asíntota que no le corresponde y busquemos, también se movió la asíntota horizontal. Fíjense que la asíntota horizontal ahora
corta acá el eje y después se entra a alejar del eje. Y es como que se acerca en realidad a este valor que es el menos 2, o eso es lo que pareciera. Acá la tenemos graficada y la pusimos a la asíntota horizontal. Ven como la gráfica se acerca a esa recta que está de verde, que es la asíntota horizontal y igual a menos 2. Miremos la fórmula. En esta dijimos que la asíntota horizontal era el 1 positivo. Y en esta dijimos que la asíntota horizontal es el menos 2. Fíjense, bueno, esta era de la de antes, vamos a graficar las dos. Y le vamos a cambiar el color, a uno le vamos a poner un amarillito más oscuro o algo que se diferencie, un ocre, a ver qué hay. Ay, no. Bueno, pongamos celeste. Celeste. Bueno, tenemos. La celeste tiene la asíntota horizontal, esta que está acá. Y la amarilla, que va esta con esta, tiene la asíntota horizontal acá en menos 2. Entonces, esta tenía asíntota horizontal, la celeste, 1 positivo, que es esta, mientras que la amarilla tiene asíntota horizontal 2 negativo. Vamos a ver cómo lo calcularíamos desde el punto de vista del análisis. Recordemos esta fórmula. Primero vamos a analizar el primer caso. X más 3 dividido en X menos 2. Vamos a nuestra pizarra. X más 3 dividido X menos 2 dijimos. Dejemos que se inicie la pizarra. Y vamos a hacer el análisis de esa función X más 3 dividido X menos 2. Completo, como si no conociéramos el gráfico. El graficador no lo hubiera hecho, lo tenemos que hacer nosotros. O nosotros tenemos que crear el programa graficador. La cuestión es que tenemos que saber cómo razonar, cómo analizar esta curva. Nuestra curva sería f de x, dijimos, igual a x más 3 sobre x menos 2. Y vamos a analizar cómo sería el gráfico de eso. F de x igual a x más 3 sobre x menos 2. Lo que siempre me gusta analizar primero, que yo recomiendo siempre analizar primero, lo que se llama el dominio de la función. Conceptualmente son todos los valores que puede adoptar x, para los cuales existe una imagen, y sabemos que la única restricción que hay, que si no te aplica un problema para las funciones racionales, es sacar del dominio aquello que anule el denominador, porque no podemos dividir por cero en matemáticas. Entonces, para determinar el dominio, la cuenta que vamos a hacer es preguntarnos qué cosa hace que el x menos 2, que es el denominador, se haga 0. Y eso es lo que estamos intentando averiguar para sacarlo del dominio. Despejo x, me queda que x igual a 2. Entonces el valor 2 no lo puede adoptar acá abajo, porque si no se hace 0 el denominador, por lo tanto, y como no está permitido dividir por 0 en matemática, no va a estar en el dominio de la función. Entonces voy a decir, después de hacer esa cuenta, borro, total, ya le hice, concluyo que el dominio de la función, yo borro porque no tengo lugar, el dominio de la función va a ser igual a todos los números reales menos ese valor que era el valor 2, que es lo que me anulaba el denominador. Inmediatamente ya habíamos visto también que siempre esa era la forma de encontrar las asíntotas verticales. Bueno, en esta estructura va a ser lo mismo. Lo que anula el denominador, al menos, ojo, en las estructuras ax más b sobre cx más d, así como en las dos que vimos anteriores también, como k sobre ax sobre x, o k sobre ax más b. Cualquiera de estas tres estructuras, que son las que ya hemos estudiado, siempre la asíntota vertical va a ser x igual a lo que anule el denominador, así que ahí venimos coincidiendo en los tres tipos de funciones. Yo creo que va a haber algunas en que no, por eso por ahí el concepto es útil. ¿Qué pasa con esto? No me las deje elegir. Ahora sí. Bueno, quiero que me lo... Ah, me está tapando esto. O esta. Ya, ahí me lo cortó. Ya tenemos el dominio y también tenemos inmediatamente con el mismo análisis, según lo que dijimos, acá hagamos una línea que separa las cosas, la asíntota vertical. La asíntota vertical va a verificar entonces la ecuación x igual a lo que anule el denominador, x igual a 2. ¿Qué más nos estaría faltando? Algo que siempre hay que sacar rápido y fácil, lo que sería la ordenada al origen. La ordenada al origen se calculaba haciendo que x valga 0 si viera qué valor obtenía la función. Es decir, calculamos f de 0, que es darle el 0 a x, que es igual a 0 más 3 sobre 0 menos 2. Cuando hago esa cuenta, yo lo que estoy queriendo averiguar es cuánto vale esto.
0 más 3 sobre 0 menos 2 es igual a menos 3 medios, porque 3 positivo y 2 negativo me queda negativo. Entonces la ordenada al origen, o el f de 0, es menos 3 medios. Puedo borrar esto y completar. Mi ordenada al origen es menos 3 medios. Bien, ahora vamos con algo que lo van a tener que aceptar como teórico, porque la demostración en realidad es con propiedades de límite y saber indeterminado y que avanzan mucho más en eso, sino que acá lo vamos a tomar como teórico. Siempre que tengamos la estructura f de x igual a k sobre x, habíamos concluido que la asíntota horizontal siempre iba a ser siempre y igual a 0. Siempre que tengamos la estructura f de x igual a k sobre ax más b, también habíamos concluido que la asíntota horizontal era y igual a 0. Para ambos casos, la asíntota horizontal hasta ahora era igual a 0. Pero cuando ya pasamos a la estructura como esta que tenemos acá, estamos trabajando ahora, f de x igual a x más b sobre cx más d, y esto por favor me lo van a tener que aceptar sin demostración por el momento. Siempre la asíntota horizontal va a ser y igual a sobre c. Por ejemplo, traído nuestro caso, acá el valor a es 1, por eso no se escribe, 1x, y acá el valor c también sería 1. Entonces, mi asíntota horizontal, si utilizo esta fórmula, va a ser, acá separo, asíntota horizontal, va a verificar la ecuación y igual a sobre c, que es igual a 1 sobre 1, que es igual a 1. En definitiva, igual a 1 para el primer caso. Acá, antes de avanzar, yo con eso tengo suficiente información, en realidad de sobra, tengo información para ir pensando en la gráfica. Bien, voy a hacer un par de ejes. Bueno, lo voy a borrar y voy a ver si me sale más prolijito que la regla. Seguro me va a salir más prolijito que la regla. No, vos no. Vos cómo estabas. Oh, no me hace caso. Ahora sí. Bien. Vamos a girar la regla, tengo que queden 90 grados. La vamos a llevar un poco más a la derecha y vamos a hacer nuestros ejes. Mi eje de las ordenadas, el eje Y. Hasta que llegue a los 0 grados, por ahí. Y si voy a hacer, va a ser... Ahí está, porque si no me estaba perdiendo. Bueno. Y acá vamos a hacer el eje, como les decía, de las abscisas X. Vamos a hacerlo por ahí nomás. Le vamos a poner alguna escala que necesitemos. Voy a aprovechar la regla, a ver si me deja marcar mejor las escalas. Ahí. No, un poquito más allá. Ahí. Bien, qué sé yo, podemos poner acá 1. Vamos a hacerlo. Marca 2. Ay, no, ya le agarré. A ver, se distancia. No, acá tendría que haber 2. Bueno, borremos el último punto. Lo pongamos más gordo para que se vean los puntos. Ahí está. Cerremos. Después lo borro luego. El 1, el 2, el valor 3, el valor 4, y así hasta el valor 5, y bueno, y así. Y verticalmente también podemos hacer eso. Vamos a intentar hacer una escala más o menos presentable. Por ahí. Le marquemos también un puntito acá. 1. Me fui muy arriba. Un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos marcado un par de escalas. Cerremos la reglita. Chao reglita. Y vamos a empezar a graficar nuestra función con la poca información que ya tenemos. Van a ver que no es tan grave.
Acá estamos, bueno. ¿Qué tenemos de información? Que la asíntota horizontal es y igual siempre al valor 1. Bueno, podemos marcarla con una línea de puntos, recomiendo yo, voy a sacar la regla, la voy a poner horizontal obviamente. Acá sí la tenemos, ahí estaremos. Vamos a marcar el y igual a 1 ahí, una asíntota horizontal, la voy a marcar a ver si me deja esto hacer con una liñita de puntos. Voy a buscar un color diferente para las asíntotas, está bien ahí grueso. Vamos a hacer como una liñita con guioncitos que va a ser mi asíntota horizontal, que de alguna forma es una de las cosas que me va a guiar el gráfico. Ahora voy a marcar la asíntota vertical también, que es x igual a 2. Para eso voy a poner vertical la regla. Casi la tenemos. Ahí estaríamos. Nos vamos para allá. Este era 1 en la escala, ese era 2. Bien, voy a hacer una liñita ahí. También liñita de puntos. Más o menos para que me marque una tendencia de cómo graficar mi función racional. Ahí tengo marcas con línea de puntos mis dos asíntotas. La ordenada al origen me dice que es menos 3 medios negativo. Bueno, si es menos 3 medios negativo es menos 1,5. Entonces más o menos por ahí es menos 1 y menos 1,5 lo voy a marcar que va a ser mi primer punto de la gráfica con un color bien llamativo de la gráfica. Bueno, eso está bien. El menos 1,5 calculémosle por, no quiere, por ahí más o menos va a ser mi primer punto de la gráfica, el menos 1,5 por ahí. ¿Y qué más nos estaría faltando? Bueno, eso es todo lo que tenemos hasta ahora. Lo único que tenemos bastante información. Ya eso nos está dando más o menos una pauta de cómo es la gráfica. Yo calcularía ahora algo muy importante, que son siempre no solo el ordenado al origen, sino los ceros. Si me calculo los ceros o raíces, voy a poner ceros, que es lo más correcto. Que en el caso de los ceros, en vez de darle el valor 0x, se le da el valor 0y, es decir, se le da el valor 0 esto. Entonces pongo 0 igual a x más 3 sobre x menos 2. ¿Y aquí voy a despejar? A x. Me hizo un triangulito sin que yo le dé autorización. Ahí está. Sobre x menos 2. Voy a despejar, entonces voy a hacer esto por 0, me queda 0, se me queda 0 igual a x más 3 en definitiva. Y cuando termino de despejar me queda que x es igual a menos 3. Cuando despejo me queda que x menos 3, entonces el 0 es x menos 3, más o menos en la escala del menos 3 que sería. Ahí ponemos que es. ¿Qué sería el x menos 3? Entonces nos acerquemos un poco. Y si esto es 1, acá sería más o menos 1, 2, menos 3 por acá aproximadamente. Estoy haciendo un dibujo muy aproximado, que tiene una cuadrícula y toda la ventaja, puede ser mucho mejor. Entonces tendría un punto de mi gráfico y acá, como les decía, tenía el otro. Con esos dos puntos ya más o menos me voy dando cuenta cómo es el gráfico. Lo voy a hacer a mano alzada. No me hace falta mucho más para darme cuenta de cómo sería el gráfico, porque sé que se acerca a las asíntotas indefinidamente. Voy a tener un gráfico que se va a acercar ahí, hacia la asíntota, y después se va a acercar acá a la otra asíntota indefinidamente. Y después tengo la otra rama que es simétrica, que va a ser más o menos así. Me queda un poco fea. Oh, está. Bien. Y tendría más o menos un gráfico, tendría que completar el gráfico poniéndole acá la flechita de los ejes, la escala que utilicé, ahí era 1, ahí era 1, y ahí más o menos quedaría el gráfico. Me falta responder sobre si esta función crece o decrece, por ejemplo. Y ya viendo la gráfica me di cuenta que si yo me paro en un valor de x acá, ahí, y quiero llegar al otro valor de x, ahí, lo que hago es avanzar hacia la derecha y bajar. Entonces, medio que avanzo en x bajo en y, la función claramente, si me preguntan por el crecimiento, decrece. ¿Qué debería hacer para justificarlo yo? Y debería hacer una tablita con un par de valores, x, y. Ya algunos los conozco, este lo conozco, el x, y, porque acá x vale 0 y y vale, ya lo había calculado, menos 1,5. Uy.
1,5. Entonces pongo acá, cuando x es 0, y vale menos 1,5. Pero por ejemplo este otro punto también lo conozco, porque ya lo calculé que es el 0 la función, y cuando y vale 0, x vale menos 3, que ya había calculado que acá era menos 3. Ese es menos 3. Tengo dos puntos, fijémonos. X de menos 3 a 0 sube. Y de 0 a menos 1,5 baja. Fíjense que el 0 al 1,5 me muevo hacia la izquierda. Sé que bajo, bueno, me doy cuenta que decrece, porque a medida que x crece, y decrece. Y esas son las condiciones para que cuando uno crezca, el otro decrece. Y eso sería el análisis. Bueno, del análisis sale que la cinta horizontal, como verán, está un poquito más arriba. Veamos la otra fórmula que teníamos que había hecho el graficador y veamos si la gráfica que hicimos nosotros coincide con la del graficador. Ahí tenemos nuestras funciones graficadas. Fíjense, la que hicimos nosotros sería la celeste, que es esta. Y la celeste justamente tiene esa verde que está acá, la cinta horizontal, que es justo en el valor 1, tal cual nos salió a nosotros. Y tiene la cinta vertical, ¿la verde era? No, la que hicimos nosotros era... Sí, la verde, acá está. Esta. Y que cortaba, que era en esta rama celeste, voy a borrar la amarilla, la que hicimos nosotros, que cortaba justo en el menos 3, acá lo tenemos, y que la cinta vertical estaba acá, justo en el valor 2. Miren que lo teníamos hecho recién, volvamos, lo veamos. Ahí tenemos el mismo gráfico, la cinta vertical acá en el 2, la cinta horizontal acá en el 1, y tenemos el gráfico. Vamos ahora a trabajar con la otra función, así completamos con una más el análisis y para reforzar la idea. Bueno, ¿cuál es la otra? Borremos esta y la otra que habíamos visto el gráfico está amarilla, está ahí. Le borremos esto que no me sirve y ahí estaríamos. Le pongamos la cinta vertical, que por lo menos la estoy viendo que está más o menos según esto por acá. En 1,5 por acá pareciera estar, a ver. Lo vamos a acercar un poquito más acá. Esto sería el menos 2, esto sería el menos 1, acá el menos 1,5 más o menos pareciera estar la cinta vertical. Bueno, eso vamos a comprobarlo. El horizontal lo estamos viendo, está acá graficada de verde, que es menos 2. Bueno, vamos a hacer el análisis a ver si nos sale. Si no tuviéramos esto ya graficado, graficarlas nosotros a mano alzada y hacer el análisis completo de esta curva f de x igual a menos 4x más 8 sobre 2x más 3. Entonces, menos 4x más 8 sobre 2x más 3. Cerremos, menos 4x más 8. Borremos el lienzo y empecemos de nuevo. Todo el lienzo. Bien, entonces la función que ahora queremos hacer es f de x igual a menos 4x más 8 sobre, y ya no me acuerdo sobre qué era, así que lo voy a abrir de vuelta, segundo, sobre menos 4x más 8 sobre 2x más 3. Cerremos. Abro nuestra pizarra. Sobre 2x más 3. Empecemos el análisis, siempre se hace lo mismo, lo primero que se determina o lo que conviene hacer es el dominio de la función. ¿Qué pasó? Hay muchas cosas abiertas y se está volviendo loco. Bien, el dominio de la función, lo que vamos a hacer para calcularlo, vamos a hacer la cuenta. ¿Qué cosa anula el 2x más 3? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué cosa lo hace 0? Y bueno, despejo x y me queda que x es igual a menos 3, 2x es igual a menos 3 y que x es igual a menos 3 medios. Es decir, x es igual a, que es lo mismo, menos 1,5. Eso no va a poder estar en mi dominio porque si yo lo meto acá en x, me hace que valga 0 y si vale 0 divido por 0, por eso lo tengo que sacar de mi dominio. Entonces mi dominio van a ser todos los números reales menos el conjunto formado base entre llaves por el menos 1,5. Acuérdense que a un conjunto le tengo que restar otro conjunto. No hagan estas cosas que hacen ustedes así, los reales menos el 1,5 porque eso está mal. Tienen que expresarlo bien. Bien, borremos. Bueno, ni tampoco decir que el dominio es el menos 1,5, no, el dominio son todos los reales menos ese valor. Bien, hechas esas aclaraciones,
Ya tenemos entonces lo que sería mi dominio. Borremos esto que no lo necesitamos. Entonces ya lo razonamos. Borremos esto. Yo lo borro porque necesito la pizarra. Y vamos inmediatamente, siempre que tenemos el dominio, tenemos al mismo tiempo, para este tipo de funciones al menos, no me gusta, queda muy feo. Si ese triangulito, no sé qué sentido tendrá. Chao. Vamos a hacer algo con separación, esta es una línea, y tenemos inmediatamente mi asíntota vertical que va a verificar la ecuación x igual a eso que saqué del dominio, que es x igual a menos 1,5. No siempre sucede eso, de que el asíntota vertical es exactamente lo que quita el dominio, pero en todas las estructuras que hemos estudiado hasta ahora, sí. ¿Qué más tenemos? Dijimos que ahí nomás convenía calcular siempre el ordenal origen, que hacemos que x valga 0 para averiguarla, entonces averiguamos cuánto sería f de 0, es decir, menos 4 por 0 más 8 sobre 2 por 0 más 3, que en definitiva esto me queda 0, esto me queda 0, me queda 8 tercios en mi ordenal origen. 8 tercios es un poco más de 2. Veamos cuánto más que 2. Es 2,67. 2,67 aproximadamente, esto es redondeado, es mi ordenal origen. Bueno, borremos. Entonces ya hicimos la cuenta, ya dijimos cómo se hacía y directamente ya sabemos que mi ordenal origen va a ser entonces 2,67. Mi ordenal origen es 2,67 redondeado aprox. Tengo el ordenal origen, voy a calcular los ceros de la función, voy a hacer la línea acá, ceros. Los ceros hacemos que y valga 0, es decir, 0 igual a menos 4x más 8 sobre 2x más 3. Bien, entonces me quedaría que 2x más 3, y siempre acá entre paréntesis, cuidado, por el 0 es igual a menos 4x más 8. Obviamente, multiplicar por 0 hace que todo me quede 0, así que esto directamente me queda 0. Y luego me va a quedar que menos 8 es igual a menos 4x, y finalmente 8 dividido en menos 8 dividido en menos 4 me queda 2 positivo, es igual a x. Y ese sería el 0 de mi función. Puedo borrar todo esto porque es el cálculo para calcular el 0, y me queda que 2 es el 0 de la función. Y esto también lo puedo borrar, adiós. Y ahora me estaría faltando la asíntota horizontal, que según la fórmula que dijimos, que si la función era f de x igual a la estructura x más b sobre cx más d, y en este caso a es menos 4, que ahí lo tengo. Dijimos, bueno, que la asíntota horizontal va a verificar siempre la ecuación y igual a c sobre a. Entonces, bueno, hagamos nuestro c sobre a, c es menos 4, a es 2, entonces me queda que mi y es igual a menos 4 sobre 2 igual a menos 2. Por lo tanto, tengo que mi asíntota horizontal verifica la ecuación, se ponen los dos puntitos, verifica la ecuación y igual a menos 2. Y con esos datos ya puedo ir confeccionando mi gráfico. Después al último me fijaré cuál es el crecimiento y la imagen, porque no hablamos de la imagen. Bueno, ahora vamos a hablar de la imagen, vale lo mismo para la curva anterior. Tendríamos que haber visto la imagen, pero el razonamiento va a ser el mismo. Bueno, vamos a hacer el gráfico para ver cómo nos va quedando, si todo es coherente. No voy a usar la regla, esta vez lo voy a hacer muy a mano alzada, muy aproximado, para que sea un poquito más dinámico. Tendría que marcar mi asíntota horizontal, que me dice que y igual a 2 siempre. Entonces aproximadamente, si acá pongo 1 y acá pongo un 2, ahí en 2 voy a tener que hacer una línea de puntos que va a ser mi asíntota horizontal. Mi asíntota vertical me dice que es el menos 1,5 negativo. Supongamos que acá sea menos 1, menos 2, bueno, el menos 1,5 acá al medio, y acá al medio voy a tener mi asíntota vertical con una línea de puntos. Ya más o menos puedo sospechar cómo es el gráfico. Miren, la ordenal origen es 2,67.
y sería 2,67. Acá sería 3, 2,67 un poquito abajo. Entonces por acá más o menos, bueno, por ahí, en algún lado por ahí, voy a tener mi ordenal origen. Y mi gráfico ya puedo ir anticipando que va a ser seguramente algo así. Y bueno, también tengo el 0 de la función, que es el 2, dijimos que es el 0. El 2 positivo, qué raro. El 0 de la función dijimos que era para y igual a 0. Me queda menos 8 sobre menos 4, 2 positivo. Me queda el 0 de la función. Qué raro. Entonces el ordenal origen debe ser 8 tercios. Está bien, 2,67. Bien, bueno, eso es lo interesante. Justamente está bueno que me haya equivocado porque esa es la idea de ir graficando las cosas e ir analizando con esto. Fíjense, acabo de marcar mal lo que sería mi asíntota horizontal, porque me dice que y igual a menos 2 y yo la marqué, fíjense, en 2 positivo, por apurado. Bueno, entonces lo voy a borrar. Chao, chao, mi asíntota horizontal no va ahí. Lo que sí me borro un poquito todo. Vamos a completar el eje este de vuelta. ¿Está? ¿Cómo me di cuenta? Porque no me estaban cerrando las cuentas. Cuando quería graficar el 0 no tenía sentido. Voy a graficar la asíntota horizontal donde sí va. Menos 1, menos 2. Ahí sí va. Entonces ahora mi curva obviamente va a tener otra estructura. Se acerca a los ejes. Va a bajar un poco más. Bueno, voy a marcar de vuelta mi ordenal origen, que era 2,67 positivo. Aproximadamente habíamos dicho que era muy aproximado esto, por ahí, según la escala que usé, un poco más arriba el 2,5, por ahí. Y mi 0, que es el 2 positivo, por acá, 1, 2, acá sería mi punto, ahí. Vamos a hacer más gordo, ese. Y ahora, si me tengo que acercar a las asíntotas y tengo ese punto y los quiero unir, los voy a unir así con una curva suave que se acerca a las asíntotas. Y obviamente el otro lado de la curva va a estar por acá en forma simétrica. Esa es mi ordenada al origen y ese es el 0 de la función que ya lo calculé. Y ahí marqué las asíntotas. Ahí me fijo que obviamente estoy decreciendo, porque cuando avanzo en x bajo, eso lo puedo hacer con una tablita de valores como antes. Lo que voy a hablar ahora, en realidad, es de la imagen de la función. La imagen de la función son los valores que adopta en y. Y el único valor que no va a adoptar siempre en y estas funciones va a ser donde esté la asíntota horizontal, que es acá, en esta línea que estoy remarcando, acá. Ese valor no lo va a adoptar nunca la imagen. Entonces, en definitiva, si yo averiguo la asíntota horizontal de estas funciones, el valor S menos 2 es el que tengo que sacar de mi imagen porque nunca va a estar esa imagen. Entonces, lo que voy a escribir siempre va a ser la imagen va a ser siempre igual a los reales menos, ¿qué cálculo hacía para la asíntota horizontal? A sobre C. Entonces le voy a restar A sobre C. Que en mi caso A era menos 4, C era 2, entonces le voy a restar el valor menos 4 sobre 2, que es menos 2. Y acá dentro voy a poner menos 2. Podríamos entonces tener una fórmula teórica. Siempre la imagen de estas funciones, la imagen de todas estas funciones va a ser igual a todos los reales menos el cociente A sobre C. Acuérdense que estamos hablando de las funciones que tienen un A, un B, un C y un D, es decir, AX más B sobre CX más D. Fijemos si el gráfico que hicimos nosotros coincide con el gráfico que habíamos visto antes. Seguramente va a coincidir. Si hemos hecho las cosas bien, acá está el gráfico. Fíjense, también tiene la asíntota horizontal en menos 2, ¿sí? Que está en marca de verde. Tiene el 0 en el valor 2, tiene la ordenal origen en 2,67 y acá estaría la asíntota vertical por acá en el menos 1,5. No se alcanza a ver bien, pero bueno, por acá nos damos cuenta un poquito más. Y eso sería todo para una cuarta clase de función racional. Yo les recomiendo recrear las dos funciones que se trabajaron acá y recrear todo el análisis de las mismas con todos los apuntes para luego después practicar. Vamos a hacer algún video con ejercitación al respecto.